¿Sabías que el juicio de Jesús no solo marcó la historia religiosa, sino que reveló una lucha entre la verdad divina y la corrupción humana? La confrontación entre Jesús y los poderosos líderes Anás y Caifás nos deja lecciones profundas sobre el poder, la humildad y la justicia. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Cómo estos líderes religiosos se convirtieron en instrumentos de uno de los mayores errores de la humanidad? Quédate conmigo porque esta historia no solo transformó una época, sino que puede cambiar la manera en que vemos el poder y nuestras decisiones hoy. Anás y Caifás, guardianes del poder. En el mundo de la Jerusalén del primer siglo, el templo era el epicentro de la vida social, política y espiritual. Más que un lugar de culto, era un símbolo de identidad nacional y una fuente de poder económico. Quienes controlaban el templo no solo lideraban espiritualmente al pueblo, sino que también manejaban vastos recursos, influencia y relaciones con el Imperio Romano. En este contexto, Anás y Caifás surgieron como figuras clave. Anás, a pesar de no ser el sumo sacerdote en funciones, era considerado la mente maestra tras el poder religioso. Durante su mandato, había consolidado una red de influencia que le permitió mantenerse en control incluso después de dejar el cargo. Aunque la ley judía estipulaba que el sumo sacerdote debía ser elegido de por vida, los romanos habían intervenido, instituyendo un sistema donde los líderes eran reemplazados periódicamente para evitar la concentración de poder. Sin embargo, Anás continuó siendo la figura central detrás del trono, manipulando las decisiones y estrategias. Caifás, su yerno, había heredado esta posición privilegiada. No era solo el sumo sacerdote en funciones, sino un hábil político que sabía cómo navegar las tensiones entre los intereses judíos y romanos. Él y Anás no trabajaban de forma separada, sino como una alianza calculada. Juntos, establecieron un balance precario entre preservar la tradición judía y satisfacer las demandas del imperio. Esto les aseguraba mantener el control tanto sobre el pueblo como sobre las autoridades romanas. Sin embargo, este poder tenía un precio. Los impuestos del templo, las ofrendas y el comercio dentro de sus muros se habían convertido en una maquinaria que beneficiaba a las élites religiosas. Anás y Caifás supervisaban este sistema, asegurándose de que las ganancias fluyeran hacia sus círculos de poder. A cambio, prometían estabilidad religiosa y política a los romanos, quienes los toleraban mientras pudieran garantizar orden en Jerusalén. Este contexto explica por qué Jesús, con su mensaje de un reino celestial que no dependía de riquezas ni estructuras corruptas, era percibido como una amenaza directa. Anás y Caifás no solo protegían una tradición, sino su posición privilegiada dentro de un sistema que fusionaba poder espiritual, político y económico. Jesús era un riesgo que no podían permitirse ignorar. Jesús, la amenaza al status quo. Desde el principio, Jesús mostró que no era un maestro común. Sus enseñanzas desafiaban no solo las normas sociales, sino también las estructuras de poder establecidas. Predicaba sobre un reino celestial que no dependía de riquezas ni jerarquías humanas. Decía que los últimos serían los primeros, y que el amor era la ley suprema. Un mensaje que resonaba profundamente entre los pobres y marginados, pero que incomodaba a las élites. Este discurso era una amenaza directa al sistema que los líderes religiosos, como Anás y Caifás, habían construido para su propio beneficio. Las acciones de Jesús hablaban tan alto como sus palabras. Sanaba en el día de reposo, algo que iba en contra de las estrictas interpretaciones de la ley judía, lo que enfurecía a los fariseos. Además, entraba en lugares donde otros maestros religiosos nunca irían. Comía con pecadores, tocaba a los leprosos y hablaba con mujeres, rompiendo barreras culturales y religiosas. Este comportamiento no solo era radical, sino que demostraba que el amor y la compasión estaban por encima de las tradiciones humanas. Pero lo que más preocupaba a los líderes religiosos era cómo Jesús cuestionaba su autoridad. Él no evitaba las confrontaciones. En el templo, un lugar donde Anás y Caifás ejercían un control total, Jesús expulsó a los mercaderes, denunciando que habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Este acto fue un golpe directo a los intereses económicos y políticos de los líderes religiosos, exponiendo públicamente la corrupción que ellos trataban de ocultar. A medida que su popularidad crecía, Jesús se convertía en una figura peligrosa. Multitudes lo seguían, escuchaban sus enseñanzas y eran testigos de sus milagros. Para Anás y Caifás, esto no solo significaba una pérdida de control espiritual, sino que también temían que las autoridades romanas vieran a Jesús como una amenaza política. Un líder que movilizaba a las masas podría ser interpretado como un riesgo para la estabilidad en Jerusalén, algo que ellos no podían permitir. En la mente de Anás y Caifás, Jesús no podía continuar. Su mensaje y acciones no solo desafiaban las tradiciones religiosas, sino que amenazaban su propia posición de poder. Decidieron que la única solución era silenciarlo. Sin embargo,
Lo que no entendían era que al tratar de detenerlo, estaban desencadenando un plan mucho mayor, uno que cambiaría el curso de la historia para siempre. El arresto y la primera confrontación. La noche del arresto de Jesús fue cuidadosamente planeada. Los líderes religiosos sabían que no podían capturarlo a plena luz del día debido a su popularidad entre la gente, así que aprovecharon la oscuridad y el aislamiento del huerto de Getsemaní. Judas Iscariote, uno de los discípulos, se convirtió en el instrumento de esta traición. A cambio de 30 piezas de plata, señaló a Jesús con un beso, marcándolo para los soldados que lo apresaron sin resistencia. Una vez capturado, Jesús fue llevado rápidamente ante Anás, quien buscaba razones para justificar una condena. Anás, siendo un estratega experimentado, no lo interrogó con preguntas directas. En cambio, intentó atrapar a Jesús en sus propias palabras, cuestionándole sobre sus enseñanzas y seguidores. Pero Jesús, en su sabiduría, respondió con serenidad: «He hablado abiertamente al mundo. Pregunta a los que me han oído». Estas palabras no solo desarmaron a Anás, sino que revelaron la transparencia del mensaje de Jesús frente a la oscuridad de sus acusadores. La calma y firmeza de Jesús enfurecieron a uno de los guardias, quien lo golpeó, exigiéndole que respetara al sumo sacerdote. Este acto de violencia reflejaba el desequilibrio del juicio. Mientras Jesús mantenía su dignidad, los líderes y sus subordinados caían en actos de injusticia para mantener su poder. Aun después de esto, Jesús no respondió con odio, sino con una pregunta que desarmó a todos. «Si he hablado mal, da testimonio de lo malo, pero si bien, ¿por qué me golpeas?». Anás, incapaz de encontrar un motivo claro para condenarlo, lo envió a su yerno Caifás. Este traslado no fue solo una cuestión formal, sino una estrategia para evitar tomar toda la responsabilidad. Anás sabía que la situación requería más que su influencia personal. Caifás, como sumo sacerdote en funciones, tenía el poder de convocar al Sanedrín y manipular a los testigos para que las acusaciones contra Jesús parecieran legítimas. La primera confrontación entre Jesús y Anás no fue un juicio en el sentido tradicional, sino un intento fallido de doblegar a un hombre cuya autoridad no provenía del poder terrenal. Para Anás, Jesús era un enigma. No se defendía como los acusados comunes, ni caía en las trampas de sus preguntas. Esta primera reunión no solo demostró la integridad de Jesús, sino que también evidenció la desesperación de los líderes religiosos por mantener el control a toda costa. El juicio de Caifás. Falsedad y condena. Jesús fue llevado ante Caifás en la madrugada, un horario inusual que evidenciaba la urgencia y secretismo del juicio. Caifás, consciente de que los romanos no tolerarían disturbios públicos, reunió rápidamente al Sanedrín, el consejo religioso más alto de Jerusalén, para legitimar una condena que ya estaba decidida de antemano. No había tiempo para un juicio justo. El objetivo no era la justicia, sino encontrar cualquier excusa para sentenciar a Jesús. Los testigos fueron presentados uno tras otro, pero sus testimonios eran contradictorios y carecían de coherencia. Algunos afirmaron haber escuchado a Jesús decir que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días, pero incluso esas palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto. Caifás, frustrado por la falta de pruebas sólidas, recurrió a manipular emocionalmente a los presentes, buscando crear una atmósfera de indignación en lugar de un debate razonable. El punto culminante llegó cuando Caifás, en un intento de presionar a Jesús, le preguntó directamente: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Ante esta pregunta, Jesús rompió su silencio y respondió con claridad: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Estas palabras, aunque dichas con calma, encendieron la furia de Caifás, quien rasgó sus vestiduras en un gesto dramático, acusando a Jesús de blasfemia. Este momento selló el destino de Jesús. Aunque las pruebas eran débiles y el juicio estaba lleno de irregularidades, la declaración de Jesús fue usada como el argumento final para condenarlo. El Sanedrín, influenciado por la teatralidad de Caifás, declaró que merecía la muerte. Sin embargo, como los judíos no podían ejecutar la pena capital bajo el dominio romano, se decidió que lo entregarían a Pilato con una acusación política: que Jesús se proclamaba rey, desafiando la autoridad del César. Caifás pensó que había ganado, que al condenar a Jesús, protegería su posición y preservaría el orden. Pero en realidad, este juicio marcó el inicio del mayor acto de redención en la historia. La cruz, que ellos veían como un instrumento de derrota, sería transformada en el símbolo de la victoria eterna. Caifás, cegado por su ambición y temor, no pudo reconocer que el hombre al que condenaba era el Mesías prometido, el aparente triunfo del poder humano. Para Anás y Caifás, todo había salido según el plan. Jesús, la figura que desafiaba sus enseñanzas y su autoridad, había sido entregado a los romanos.
Pilato, después de vacilar, los sentenció a morir en la cruz. En ese momento, los líderes religiosos creyeron haber eliminado la amenaza. Vieron a Jesús cargando la cruz como la evidencia final de su control sobre la situación. Sin embargo, lo que parecía una victoria era solo el inicio de un desenlace que no podían imaginar. Desde su perspectiva, el poder humano había prevalecido. Anás y Caifás habían utilizado todos los recursos a su disposición: influencias políticas, manipulación de masas y argumentos legales para lograr su objetivo. Para ellos, la ejecución de Jesús no solo era un triunfo religioso, sino también político, ya que demostraba que podían mantener el orden en Jerusalén bajo el dominio romano. Pero esta percepción estaba basada en una visión limitada, que no alcanzaba a comprender el propósito divino detrás de los acontecimientos. Mientras Jesús agonizaba en la cruz, parecía que su mensaje había sido silenciado. Sus seguidores estaban dispersos, temerosos, y el pueblo, que antes lo aclamaba, ahora se mantenía en silencio. Este aparente fracaso reforzaba la creencia de los líderes religiosos de que habían tomado la decisión correcta. Sin embargo, cada clavo que atravesaba sus manos y pies, y cada burla de los soldados, no hacían más que cumplir profecías antiguas que anunciaban la redención de la humanidad. El error de Anás y Caifás fue medir el éxito en términos humanos. Creyeron que eliminando físicamente a Jesús, su mensaje desaparecería. Pero el verdadero poder de Jesús no estaba en su vida terrenal, sino en su sacrificio. Cada paso hacia la cruz era un acto de entrega que, en lugar de destruir su legado, lo fortalecía. En la cruz, el amor incondicional triunfaba sobre el orgullo humano, y el aparente triunfo de los líderes religiosos se transformaba en su condena espiritual. Anás y Caifás no entendieron que el verdadero poder no reside en la manipulación ni en el control, sino en el amor y la justicia divina. La cruz, que ellos consideraban un instrumento de vergüenza, pronto sería vaciada y transformada en un símbolo de esperanza y victoria. Su aparente triunfo humano quedó reducido a nada frente a la resurrección, que mostró al mundo que el poder de Dios siempre prevalece sobre el orgullo y la ambición del hombre. Reflexión: el verdadero juicio. El juicio que Anás y Caifás orquestaron contra Jesús parecía el final de su desafío. Sin embargo, la verdadera naturaleza de ese juicio iba mucho más allá de lo que ellos podían comprender. Mientras manipulaban las leyes y la influencia política para condenarlo, en realidad estaban poniéndose a sí mismos bajo el escrutinio de un juicio divino. Sus acciones, guiadas por el orgullo y el miedo, revelaban más sobre ellos mismos que sobre Jesús. El contraste entre Jesús y sus acusadores no podría haber sido más evidente. Mientras Anás y Caifás actuaban desde el temor de perder su poder, Jesús enfrentó su destino con humildad y entrega. Cada palabra y acción suya reflejaba la pureza de alguien que no tenía nada que ocultar, mientras que sus acusadores recurrían a la falsedad y la manipulación. En este sentido, el juicio no fue realmente de Jesús, sino del sistema corrupto que lo condenó. Anás y Caifás se enfrentaron a una elección. Podrían haber escuchado las palabras de Jesús y reconocer en él al Mesías, pero eligieron ignorar la verdad por conveniencia. Este rechazo a lo divino marcó su verdadero juicio. No fueron ellos quienes condenaron a Jesús, sino que sus acciones los condenaron a ellos mismos. Al preferir el poder terrenal sobre la justicia divina, sellaron su destino ante los ojos de Dios. La resurrección de Jesús fue la sentencia definitiva en este juicio. Lo que los líderes religiosos consideraron una victoria, se transformó en la prueba irrefutable de que la justicia divina siempre prevalece. Anás y Caifás habían intentado eliminar a Jesús y proteger su posición, pero en lugar de eso, expusieron la fragilidad de su sistema y la eternidad del mensaje de Jesús. Hoy, la historia de Anás y Caifás sigue siendo una advertencia poderosa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos eligiendo el poder y la comodidad sobre la verdad y la justicia? Jesús, con su sacrificio, nos mostró el camino hacia una vida alineada con el amor divino. Este verdadero juicio no terminó en Jerusalén, sino que sigue siendo un llamado para cada uno de nosotros a vivir con integridad y fe. La historia de Anás y Caifás nos recuerda el peligro del orgullo y la ceguera del poder, pero también nos enseña que la justicia divina siempre prevalece. Jesús enfrentó la injusticia con sabiduría y amor, marcando el camino para nuestra propia redención. Reflexionemos. ¿Estamos alineados con el amor y la justicia divina o con intereses egoístas que nos alejan de Dios? Si esta historia te impactó y quieres aprender más sobre cómo los relatos bíblicos transforman vidas hoy, suscríbete al canal. Juntos exploraremos verdades que inspiran y edifican. No olvides activar las notificaciones para no perderte el próximo contenido.